Bueno, buenas tardes. Y como veo muchas caras conocidas, debe ser que nos aburriste demasiado el sábado, porque tenéis ganas de repetir, pero bueno. Ay, vamos a ver si me apaño, porque reconozco que no veo muy bien con esta luz, pero bueno, yo creo que lo podemos solucionar. La figura de Rasputín tiene la característica del mito. La historia estamos demasiado acostumbrados a que continuamente hay personajes que, bueno, el mito come completamente la realidad de su historia. Y tenemos el hecho de que en este caso es uno de ellos. El mito de Rasputín está muy por encima de su propia vida y se han escrito, pues bueno, como decía David, muchas cosas sin base ninguna, hay que ser sincero. Tuvo mucha importancia en su momento, pero no tanta como se considera, porque realmente para entender un poco a Rasputín hay que entender una cosa: él se vendía muy bien. Realmente uno de los grandes poderes que tenía era que era capaz de venderse perfectamente, con lo cual la gente de alguna manera tenía esa imagen casi mítica de él, cuando en realidad muchas veces no era más que una pose que él establecía y que él mantenía. Iremos viéndolo. Realmente Rasputín en nuestros días se ha convertido completamente, pues bueno, en un símbolo. O sea, ahora mismo están preparando una película con Leonardo DiCaprio de él otra vez. Sí. Y tenemos la historia de que, bueno, no vamos a hablar de la existencia del disco, ha sido elemento para más de una canción, o en un momento determinado, pues bueno, en Rusia hay la existencia de algunos souvenirs curiosos sobre la figura de Rasputín, que luego ya también veremos en función de dónde salen, ¿no? La realidad es que el personaje, en películas, tebeos, en donde se os ocurra, la figura de Rasputín continuamente se está utilizando. ¿Por qué? Por ese mito que ha sido capaz de crearse alrededor de él y muy por encima bueno, como decía, de la realidad, de la historia, ¿no? El tema está que este señor, Gregory Yefimovich Rasputín, su historia realmente, bueno, no la vamos a desgranar mucho, creo que es más importante ver lo que significó en su día, pero de alguna manera desde ya el nacimiento de él ya empiezan a crearse una situación conflictiva a la hora de eso. En un momento determinado se le asocian dos fechas de nacimiento, el 9 o el 21 de enero, directamente de 1869, y ellos a causa de que uno u otro, uno es por el calendario gregoriano, el nuestro, y otro es por el calendario ortodoxo. Con lo cual hay todo un verdadero problema a la hora muchas veces de colocar a este personaje en momentos históricos, porque la referencia que tienes no sabes muy bien de cuál de los dos calendarios es, con lo cual vas a tener siempre una continua situación difícil de organizar como primer paso para entender directamente lo que era su vida, ¿no? E incluso lo cierto es que, por ejemplo, el día de su muerte ocurre lo mismo, se considera que fue el 16 de diciembre de 1916, pero el tema está en que hay dos fechas en un momento determinado también para ello. Lo que parece ser que sí es cierto es que murió a los 45 años. Eso es algo que evidentemente está bastante bien documentado. Pero en esos 45 años tuvo una gran importancia, sobre todo porque la imagen que él daba. Desde el primer momento era un personaje raro, vamos a decirlo así. Como niño era un personaje que no era capaz de tener una relación muy importante con el resto de la gente. Siempre tenía enfrentamientos con los otros chavales del pueblo. Y siempre tenía la situación de que, bueno, estábamos hablando de una persona que desde un primer momento tenía un nivel de agresividad muy alta. Todo ello hacía que... Perdón, con el chisme este. Todo ello hacía de alguna manera que ya el mito estuviera rodeándole desde el primer momento. Y en cuanto tuvo un poco levantaba un poco ya unos cuantos palmos, empezó ya a querer vender esa imagen de curandero, que él posteriormente sería la que vendería generalmente. La realidad es que en su pueblo,
perdonadme, pero es que entre el nombrecito y Prokoskovyi, tenía la característica de que había toda una serie de personas que de alguna manera continuamente estaban enfrentadas a él. La razón era muy sencilla. Desde el primer momento él empieza a ir contando sus supuestas capacidades curativas, y luego posteriormente, sobre todo, el hecho de tener todo tipo de visiones. Estamos hablando de alguien que desde un momento determinado mantiene toda una leyenda por supuestas visiones y premoniciones que asegura ir realizando, y que sin duda alguna, pues bueno, el tiempo ha hecho que algunas parezca que hayan sido realidad, se han hecho realidad, y otras sencillamente pues no han tenido base ninguna. Su manera de actuar a nivel del pueblo siempre fue rechazada directamente por el resto de la gente, pero sobre todo por su manera de ser. Aparte de ser, bueno, un pendenciero completo, tenía la característica de que se pasaba la vida persiguiendo a las mujeres del pueblo, a todas. Ya desde pequeñito el muchacho ya destacaba en esa actividad, con lo cual, claro, estaba muy mal visto. E incluso durante el tiempo en que él se dedicó pues bueno, a cuidar a los caballos y demás, que eran del padre, decían las malas lenguas que cuando no encontraba compañía femenina, encontraba compañía en una yegua. Con lo cual, bueno, ahí entramos también en el mito, porque claro, la realidad es que este personaje vamos a encontrar toda una serie de cosas supuestamente positivas, pero muchas más negativas en relación a lo que realmente él fue en su vida, ¿no? Lo cierto es que, para que os hagáis una idea, Rasputín, el apelativo Rasputín no es su nombre, es un apelativo que le ponen en un momento determinado, que es Rasputni, que en realidad significa disoluto. Es decir, que era una verdadera pieza, le colocaron ese apelativo y él ya se quedó con él como representación propia. Pero en realidad era eso, era casi un pequeño insulto que le estaban haciendo. En su infancia, como os decía, era bastante difícil considerar lo que él contaba, si era realidad o no. Lo cierto es que hay bastantes referencias que luego posteriormente, sobre todo su hija María, escribiría contando las supuestas visiones de su padre cuando era niño. Una de ellas asegura que en un momento determinado se le apareció la cabeza de Dios y aquello le dio tal susto que salió corriendo a esconderse al bosque, sobre todo por el miedo a que el resto de la gente del pueblo se enterara de que le había pasado eso, porque, claro, estamos hablando de que esas situaciones normalmente no eran muy aceptadas, ¿no? Esa situación, sin duda alguna, le cambiarían muchas veces su manera de actuar y de pensar, sobre todo este tipo de visiones, porque desde el primer momento él quiso jugar a ir de ir de hombre santo. La realidad es que de santo tenía poco, ya os he dicho cómo actuaba a nivel del pueblo, pero él quería dar una imagen que sin duda alguna muchas veces no sabía ni cómo en un momento determinado organizarlo. El tiempo ha ido dándonos muchas veces esa situación de que no sabemos dónde es el mito y dónde es la realidad. Por ejemplo, una de las anécdotas que hay es que junto a otros 3 miembros, amigos del pueblo, se dedicaban a robar caballos. Con lo cual, cuando los pillaron, curiosamente a los otros 3 dicen, o sea, cuentan las crónicas de alguna manera, que los deportaron a lo que era a Siberia Oriental, pero a él no le deportaron, cosa que evidentemente queda muy rara, que él se salvara. En realidad, bueno, también hay que tener en cuenta que su padre tenía bastante poder en el pueblo, con lo cual era uno criador de caballos y por lo tanto es muy posible que su situación impidiera que este personaje fuera deportado también. Lo que estamos hablando es que tendremos la historia de que desde ese momento empezará directamente, por ejemplo, a estar
todo el santo día detrás de una mujer del pueblo y hasta que la otra no cedió, un verdadero acoso y derribo, hay que ser sincero, y hasta que no consiguió que la otra tragara para casarse, no paró. Estamos hablando de Fyodorovna Dubrovnik. La realidad es que, bueno, ella, Fyodorovna, era 3 años mayor que Rasputín y acabarían teniendo 3 hijos, lo cual de alguna manera establece que a partir de ese momento parece que quería sentar la cabeza, pero no lo penséis así, no tenía nada que ver. Tanto uno como otro eran representantes propios de su época, estamos hablando, los dos eran analfabetos completos, Rasputín era analfabeto completamente y su preparación realmente era nula. ¿Qué ocurría con él? Él de alguna manera jugaba un poco con, estamos hablando de una zona de la Siberia bastante perdida, en la cual muchas raíces de tipo chamánico todavía existían a nivel de entre la gente. Costumbres en un momento determinado que rozaban más lo que era una magia sencilla y simpática que algo mucho más profundo y más organizado. Todos aquellos conocimientos fueron la base de que Rasputín a su manera fuera entendiendo qué significaba lo que era no la religión, sino lo que era la manera de organizar, dirigir y manipular a la gente que tenía alrededor, porque la realidad es que era eso. Él desde el primer momento destacaba sobre todo por su capacidad de llevarle la corriente a la gente de tal manera de que esas personas fueran capaces en un momento determinado de acabar diciendo lo que él quería. Aquella visión que tuvo en su momento de Dios, de la cabeza de Dios, como os digo, se acompañó de una frase que le dijo algo así como la obra de Dios está en la tierra, con lo cual desde aquel momento él tuvo una unión muy fuerte a su tierra, a su país y sobre todo a todo lo que significaba la naturaleza en un momento determinado. Sus conocimientos o sus aprendizajes de tipo, pues bueno, más o menos de la tierra, le permitió el entender también, pues eso, el manejo de hierbas, una serie de cosas que serían luego posteriormente la base de que él consiguiera esa supuesta fama de sanador que conseguiría con los años y que es la que por encima de todo nos ha llegado a nosotros. La realidad es que durante un tiempo estuvo en su pueblo, al final se hartó y se fue. Y se fue y acabó directamente en un convento, o sea, en un monasterio de Verjoturre. En el monasterio empieza a entrar en contacto con lo que es la iglesia ortodoxa, la que tenía el poder principal en la antigua Rusia, ¿no? La Iglesia Ortodoxa, bueno, pues ya sabéis que es la segunda parte de la Iglesia Católica, los que se quedaron en la zona de Constantinopla y demás, crean su propia iglesia independiente del papado. Y esta iglesia va a funcionar mucho, sobre todo en Rusia y toda esta zona, por el apoyo que tenían de los zares en un momento determinado. Él entra en contacto con ellos y empieza a empezar a conocer pues, las típicas historias de lo que es a nivel Biblia, lo que nos cuenta la Biblia y demás, que serían esos elementos que él posteriormente utilizaría pues, directamente pues, para hacer que todo lo que él hablaba y decía tuviera una supuesta base religiosa, en realidad. Pero él nunca llegó a ser monje, que quede claro, o sea, se le llama monje y demás, pero él nunca tomó votos ni nada. ¿Por qué? Porque tenía un problema muy importante, y es que le gustaban demasiado las mujeres, con lo cual no estaba por la labor de perder esa parte de su vida, ¿no? Así que, de alguna manera, empieza en este monasterio, y pasado un cierto tiempo, se une a una de las sectas que se movía por aquella época por la zona directamente que estaba donde tenía las localidades estas, una zona francamente amplia de la zona del norte de Siberia, donde este hombre se uniría a un grupo que eran los Gisti, que bueno, se puede traducir algo así como los flagelantes. Los Gistis tenían una característica muy concreta y era el hecho de que de alguna manera tenían un gran poder a la hora de... Espérate, ¿este no quiere? No, le estás dando al medio. Estoy intentando darle al medio. Pero de cuando paso yo.
Bueno, pues pásala tú si haces el favor, porque este dice que no quiere. ¿Eh? Quejas a Amazon. Sí, no, bueno, hay tantas para Amazon que ya es que ni merece la pena. Bueno, Rasputín entra en esta secta como un grupo... Dale a la siguiente, si haces el favor, a ver si... Ahí estamos. En la cual existe directamente un movimiento muy cerrado y que de alguna manera casi controla y dirige la región. En esta secta había dos puntos que eran principales. Por un lado era el hecho de que para realmente arrepentirte antes tenías que pecar, con lo cual estos señores se dedicaban a realizar todo tipo de pecados con la única explicación de que así, claro, posteriormente Dios sería más feliz cuando ellos se arrepintieran. Y la segunda, por encima de todo, era el hecho de que para conseguir esa liberación solo se podía hacer por el dolor. Así tenemos que en un momento determinado, en los dos casos existentes, van a hacer que se cree todo un movimiento que se va a fundamentar principalmente en dos cosas y que él mantendría a lo largo de toda su vida. Por un lado, las orgías de tipo sexual, estos señores las montaban continuamente, e incluso el gran problema que había es que, claro, cuando llegaban a un pueblo, normalmente acababan montando todo tipo de orgías con las señoras del lugar, con el enfrentamiento correspondiente de los maridos, os podéis imaginar. Y por otro lado, la utilización de todo tipo de prácticas sadomasoquistas que en un momento determinado él utilizaba para controlar y de alguna manera principalmente a las mujeres, las cuales siempre les acompañaban pero nunca pertenecían al grupo de alguna forma. Así que vamos a tener que esa enseñanza que él toma en un momento determinado la practica durante un montón de años hasta que llega un día y se aburre y se harta y se va de la secta. Lo que cuando se va directamente acaba junto a un no me sale la palabra ahora, Lich, perdonadme. A un ermitaño, no me salía, llamado, al que llamaban, era conocido por el hermano Macari, y este, de alguna manera, le mete dentro de otro nuevo movimiento, un grupo de supuestamente iluminados, que eran, pues eso, principalmente todos ermitaños que aseguraban estar en contacto directamente con Dios y con los ángeles. Eso va a hacer, de alguna manera, que, claro, ya él va recogiendo toda una serie de simbologías y de elementos que son los que posteriormente utilizarán. Tenéis que entender que estamos en una época en que los movimientos sectarios estaban empezando a surgir por todas partes y el mundo más o menos civilizado, por llamarlo así, se estaban organizando todo tipo de sociedades secretas, pero a nivel de los pueblos el paganismo, el antiguo paganismo estaba continuamente en el tema y era parte de la vida de todos ellos, con lo cual estos grupos de tipo sectario se hacían con el poder en los pueblos inmediatamente por sus supuestas dotes maravillosas que iban teniendo todos, porque claro, todos hablaban con Dios, todos hablaban con los ángeles y todos hablaban, pues bueno, con los muertos y con quien correspondiera. Hablamos de la época en que mientras Rasputín está aprendiendo todas estas cosas allá en su Siberia natal, el mundo del espiritismo de Kardeciano se está extendiendo por toda Europa de una manera escandalosa, con lo cual el hecho de que cuando él llegaría posteriormente a lo que es la corte, va a ser aceptado directamente porque, claro, él viene asegurando que es capaz de realizar todo ese tipo de fenómenos especiales que en un momento determinado se estaban esperando gracias al espiritismo kardeciano existente. Comprender por encima de todo que él ya empieza a querer vender claramente esa imagen de hombre santo. Y para ello incluso llega a abandonar la bebida y a dejar directamente de comer carne. Es decir, a intentar pues eso, arrepentirse de la vida que había tenido. Pero claro, aquello le dura 4 días, seamos sinceros, porque pues no, como que el cuerpo no lo tenía para esas cosas. Y lo cierto es que al final lo que hace es
se va de viaje, recorre casi todo lo que es la zona de Grecia, Anatolia, o sea, toda la zona casi centroeuropea, y acaba al final en San Petersburgo, en la capital directamente de lo que era la antigua corona rusa. Lo cierto es que durante todo este tiempo ya va consiguiendo un cierto grado de sobrenombre, de persona con poderes, pero claro, entendamos que hasta ahora lo que ha sabido aprender ha sido un poco eso, utilizar técnicas de sugestión, utilizar hierbas, utilizar en un momento determinado esas técnicas básicas de lo que era la sanación de los pueblos, y que claro, cuando llega a la gran corte, allí todo esto le suena completamente como algo nuevo. Cuando llega, empieza a coger nombre, y hay una persona que es Monseñor Teofano. Este realmente era el inspector de la Academia de Teología, y este señor acude a una de las supuestas actividades de sanación que él realiza, y eso va a hacer que se quede francamente admirado, porque ve algo que no estaba acostumbrado a ver. ¿Qué va a hacer este señor? Abrirle la puerta de la corte. Con lo cual, a partir de ese momento, Rasputín empieza a ir a todo lo que son las fiestas, la existencia de, pues bueno, a todos los palacios, invitado y demás. ¿Pero por qué? Porque él consigue crear una imagen, por un lado, del supuesto hombre santo, pero por el otro lado se convierte en el payaso de exhibición de toda esta gente. Rasputín era una persona que, entendamos, su preparación, aunque durante el tiempo que estuvo en el monasterio aprendió a leer y se documentó mucho e incluso se cultivó bastante, seguía siendo un hombre de pueblo, bastante burro, con una manera de hablar muy primitiva, con una agresividad tremenda, con el hecho de que, bueno, decían que su olor le predecía. ¿Por qué? Porque no se lavaba ni borracho. O sea, estamos hablando de un personaje que era un verdadero, pues bueno, lo contrario completamente de cualquier señor o señora de la corte, con lo cual llamaba la atención, y de alguna manera era la gracia de tenerle allí, como, bueno, pues como cuando en España tenían los reyes a los enanos y cosas por el estilo, ¿no? O sea, una manera de tener un personaje, en cierto modo, para reírse, y en cierto modo por la curiosidad que creaba. Estás hablando que, además, él tenía una característica muy clara, y era que se pasaba la vida contando supuestas historias de cuando vivía en Siberia. Claro, la mayoría de la gente de la corte no sabían lo que era un campesino, no lo habían visto en la vida. Entonces, aquellas historias que él contaba, que normalmente encima las cargaba bastante a nivel de, bueno, connotaciones sexuales, eran aceptadas completamente por esa sociedad que en un momento determinado, claro, estaba necesitada de todo tipo de divertimentos. Hablamos de la época en la que el espiritismo está completamente establecido, hasta el extremo de que tanto el zar como la zarina se dedicaban a hacer sus sesiones de mesas turnantes para entrar en contacto con todo el tipo de espíritus. Y aparte tenemos que tener en cuenta que en esa época, sobre todo en Rusia, hay una invasión de la teosofía, un movimiento más o menos iniciático, que en un momento determinado, pues bueno, Madame Blavatsky llevaría a esta zona, y que tendría una gran importancia, con lo cual todo ese mundo esotérico que se va creando, y toda esa necesidad de alguna manera de tener un entretenimiento más dentro de la corte, sin duda alguna fue Rasputín el que se convirtió rápidamente en ser el elemento para mantener toda esta diversión que iban buscando la gente. Hablamos además que luego tenía una característica muy concreta, y es que su mirada, una mirada fija y continua, que normalmente nunca bajaba, con lo cual resultaba llamativo, porque claro, cualquier plebeyo ante un señor de la corte o ante el zar, por base tenía que mirar hacia abajo.
y su característica es que se mantenía de frente, con lo cual era esa situación de que decían que su mirada era especial. No, bueno, su mirada podría ser muy especial, pero lo cierto es que la mayoría de la gente era la primera vez que veían a alguien que les miraba directamente, con lo cual, claro, se hacía como algo especial. Luego como veréis, hay toda una serie de historias que se han ido sumando para crear todo ese mito que con los años cada vez más tenemos de la figura de Rasputín. Olvidémonos entendamos que realmente la figura de Rasputín, hasta que no muere, no empieza a hacerse relativamente famosa fuera de Rusia, y sobre todo entendamos que la figura de Rasputín adquiere gran importancia sobre todo en los años 50 y 60 del siglo pasado. Es decir, que en su época no era tan importante como parece, pero sin duda alguna su presencia fue problemática en algunos casos que iremos viendo, ¿no? La realidad es que él poco a poco, pues bueno, va cogiendo sitio a nivel de la corte, acude incluso alguna vez al Palacio de los Zares, y va a ocurrir que, porque le lleva una amiga de la zarina, llamada Ana Biruboika, que en 1905 ya los pone en contacto de alguna manera, y ya os digo, esa imagen que tenía de personaje un poco estrambótico le facilitó la entrada en Palacio, pues bueno, como en un momento determinado otro elemento más de diversión para los señores zares. Pero en esta época ocurre el gran problema, y es, le das a, perdona, bueno, esto sería lo de los zares. ¿Pasas a la siguiente? Aquí. El gran problema que surge es la existencia de que el heredero a la corona de los zares, Alexei, tiene el gran problema de ser hemofílico. La hemofilia es una enfermedad muy típica en todas las cortes de Europa. La hemofilia tiene la característica que se pasa de madre a hijo, y había venido a través de la zarina, que era de ascendencia alemana. El problema de la hemofilia, pues bueno, me imagino que le conocéis, es que tiene dificultad tiene un número de plaquetas muy bajo, y por lo tanto tiene dificultad realmente para conseguir coagular la sangre, y cualquier herida que ocurra, la respuesta puede llegar incluso a ser mortal. En el caso del heredero, tenía la característica de que, bueno, como buen niño, claro, se dedicaba continuamente a querer jugar, a hacer un poco, pues, las cosas de niño, con lo cual cada 2 por 3 se estaba dando golpes, y lo malo de los golpes es que le creaba hemorragias subcutáneas, las cuales pues eran muy difíciles de que se cerraran solas, y encima eran muy dolorosas, porque claro, al amontonarse la sangre desplazaba toda la estructura muscular y demás de la zona, y eso le producía grandes dolores, lo cual era continuamente, cada vez que tenía una situación de esta, pues bueno, medio acababa volviendo locos a todos los médicos de la corte para ver cómo solucionaban el problema. El segundo problema que existía era que Alexei contó a nadie que tenía esta enfermedad, porque claro, significaba de alguna manera el reconocer que la sucesión de la corona de Rusia podía estar en peligro, con lo cual desde el primer momento se cayó esa situación, y por encima de todo la intención era de cuidar y de controlar la existencia de sus problemas, pero que no salieran al exterior. En uno de estos casos la situación fue que Alexei se dio un golpe, empezó a tener una hemorragia interna, y en un momento determinado, pues bueno, la zarina, ya en situación desesperada, hizo que buscaran a Rasputín, porque en ese momento ya tenía, pues es una relativa fama de sanador, de curandero. Rasputín llegó a la corte y según entró ya no salió. ¿Por qué? Porque consiguió algo que no se esperaba. Realmente su actuación fue pequeña, no hizo gran cosa, habló sobre todo con el niño, consiguió que se tranquilizara, y aquello hizo que el niño se durmiera, y por lo tanto la hemorragia fuera poco a poco pasando.
La realidad es que cuando se han movido ya papeles posteriores, o sea, historias a nivel muy posterior, lo que se encontró directamente era el problema de que Alexei estaba en tratamiento con ácido acetilsalicílico, es decir, la aspirina, con lo cual para cubrir todos los dolores habituales que tenía. Eso que producía, que además de ser hemofílico, la aspirina es antiagregante, con lo cual facilitaba directamente la existencia de esas hemorragias. Vamos, estamos hablando de que esa función antiagregante en aquella época no se conocía, con lo cual en un momento determinado, pues claro, el remedio que le estaban dando al pobre era peor directamente que la propia enfermedad. ¿Por qué Rasputín consiguió solucionar el problema? Porque lo primero que hizo fue retirar toda la medicación que le estaban dando los médicos, con lo cual le quitó directamente el ácido acetilsalicílico. Al quitarle eso y conseguir en un momento determinado que el chico se tranquilizara, pues la propia naturaleza en sí cubrió el problema y sanó directamente la herida que en un momento determinado tenía. Es decir, que estamos hablando de una completa suerte, no de otra cosa. O sea, tuvo un acto de suerte y que sin duda alguna esa suerte fue la que le abrió completamente la puerta a la hora de ir a entrar directamente al... a entrar directamente a la corte. A partir de ese momento, la zarina crearía una dependencia casi un poco enfermiza de él, porque a fin de cuentas había sido el único que de alguna manera parecía que había solucionado el problema de su hijo de forma inmediata, y la realidad es que, claro, necesitaba de alguna manera, esa figura le descargaba de una ansiedad muy alta si en un momento determinado Rasputín era capaz de continuar manteniendo esa situación de que la hemofilia no afectara tanto al futuro descendiente, o sea, al futuro heredero de la corona. Y todo ello va a ser la situación de que, claro, poco a poco Rasputín entra directamente en la corte y desde el primer día tiene la característica de que no solamente se dirige al zar y a la zarina como padre y madre, sino que directamente se permite el lujo de pasear por donde quería y por las habitaciones privadas de todos los miembros de la realeza. Todo ello va a estar muy mal visto en la sociedad de la época, porque claro, estamos hablando de un señor así como bastante torpe en muchos aspectos, que tenía una relación muy personal con los zares y que, seamos sinceros, nadie entendía claramente qué función era la que tenía este personaje allí, porque se desconocía completamente el problema del hijo, o sea, del heredero de la corona, con lo cual esto va a ser algo muy concreto, y es que si la zarina se preocupa de que él esté al lado, debe ser alguien muy importante, y eso va a hacer que en la corte inmediatamente empiece a coger cada vez mucho más poder. Inmediatamente se le coloca una casa que curiosamente estaba protegida por la guardia privada del zar, y en contraposición, curiosamente, los militares estaban todo el día intentando descubrir a ver cómo se le quitaban del medio, con lo cual estaba totalmente en un enfrentamiento continuo, porque hablamos de una época muy convulsa en Rusia. Estamos hablando de una época... ¿Pasas? ¿Puedes pasar? Una época en que, claro, las manifestaciones eran continuas en contra de todo, menos del zar. Cuidado, porque claro, la situación era sencilla. En un momento determinado tú decías algo en contra del zar y al día siguiente era fusilado, o sea, no había más razonamiento. Con lo cual, claro, todos los levantamientos, todo lo que se hacía en contra del ejército, los aristócratas, pero en un momento determinado nadie tocaba al zar. La realidad es que, claro, al existir la figura de Rasputín y su manera de actuar, va a facilitar que todo el mundo empiece a meterse contra los zares, contra el zar y la zarina, a través de la figura de Rasputín. Con lo cual, lo que va a hacer es continuamente, pasa la siguiente, a crear una situación absolutamente ya problemática a nivel social, porque ya empieza a haber toda una crítica en contra de los zares, cosa que nunca habían existido antes. Los zares eran considerados los padres de la nación, y al zar, aquellos que tenían relativo confianza, le llamaban el padrecito.
El padrecito, el problema que tenía era que, claro, él hacía absolutamente lo que le venía en gana, y uno de los grandes problemas que creó Rasputín, como buen manipulador que era de las personas, es que siempre le decía lo que él quería, con lo cual se pasaba la vida comiéndole la oreja, diciéndole lo maravilloso y lo encantador que era, tres pares de lo mismo con la zarina. Eso hacía que, claro, lógicamente este señor fuera muy aceptado dentro de la corte, porque era lo que se dice, un pelota que venía muy bien para tener que estar soportando ciertas cosas, ¿no? Pero mientras en la corte era un pelota, cuando salía de la corte hacía lo que le venía en gana. O sea, sus borracheras eran impresionantes, siempre estaba rodeado de todas las mujeres de la corte, las cuales, por alguna razón especial, bueno, pues les ponía eso de tener al lado un tío que olía mal, con lo cual, o sea, no intentéis entenderlo, son cosas raras que a veces ocurren, ¿no? Y entre su manera de hablar en plan, pues bastante bruta, y su aspecto, tenía un cierto encanto, por llamarlo de alguna manera, hacia las mujeres de la corte, las cuales estaban todo el día viviendo e intentando continuamente estar alrededor de él. Situación que, claro, él aprovechaba todo lo que podía. Sus borracheras eran gloriosas y era conocido directamente pues tanto por las orgías que se montaba, tanto con los miembros de la corte a nivel femenino, como en casas de prostitutas o en un momento determinado donde le viniera bien. Lo curioso es que, claro, todos esos informes fueron recogidos por la policía secreta del zar para pasárselo a los zares, a lo que se dedicaba. Pero claro, los zares nunca quisieron aceptar la realidad de este personaje, un personaje que se estaba aprovechando directamente de su imagen por el apoyo de los zares para hacer absolutamente todo lo que le venía en gana, sin el más mínimo límite. Aquel intento de ser hombre santo y dejar de comer carne y cosas por el estilo, bueno, pues está claro, o sea, ya habían pasado a la historia porque ahora tenía otras funciones mucho más entretenidas que estarse dedicando a todo este tipo de historias. La realidad es que durante todo el tiempo Rasputín también tenía una característica, seguía con sus visiones. Visiones que él provocaba muchas veces utilizando diferentes productos más o menos alucinógenos. Y entonces esas predicciones son las que luego posteriormente han creado también parte de ese mito de que sus predicciones eran muy importantes. Pero claro, entendamos también que en una época en que Rusia están de batallas, o sea, están directamente todo el santo día de manifestaciones, de follones increíbles y demás, que dijera que, que el zar tendría que ser fuerte porque si no Rusia desaparecía, eso no es una predicción, eso es una conclusión, que es una cosa diferente. Y la realidad es que la mayoría de sus mensajes más o menos importantes son conclusiones sacadas a partir del conocimiento que él tenía por el hecho de estar en la corte y estar en relación con la mayoría de la gente. Además, hablamos de una época en la que, de alguna manera, empiezan todas las coronas, todas las monarquías, a empezar a ceder poder. Inglaterra, Bélgica, Alemania, todas van cediendo el poder a grupos más o menos parlamentarios que son los que empiezan en un momento determinado a llevar lo que es el gobierno del país, ¿no? En Rusia hay un intento, se le intenta hacer al zar que dé el mismo paso, y lo cierto es que crea lo que hoy llamamos todavía, le llaman la Duma, pero la Duma la convierten directamente en un elemento decorativo en el cual absolutamente el zar no les hace caso absolutamente para nada. Claro, la Duma lo que crea es directamente un problema mayor, porque a partir de ese momento, tanto la burguesía como la aristocracia, que veían una liberación del poder a través de este estamento, encuentran claramente que no va a haber esa liberación y cada vez más hay la situación de querer socavar el poder del zar de una manera o de otra. Si pasa a la siguiente. De forma que, claro, Rasputín es el personaje perfecto, porque como no saben a qué se dedica, inmediatamente se convierte en la base de todos los chistes, todas las bromas, todos los apelativos de la época en contra de los zares. Así vamos a tener, pues eso, su aparición
con que la corona no son el zar y la zarina, sino que son los tres, pasas a la siguiente, o en un momento determinado que tanto uno como otro tenían supuestas relaciones sexuales con Rasputín. Se habló de que el zar también las tenía. ¿Cuál era la historia? Todo eso de alguna manera se destapa porque en un momento determinado, pues bueno, la zarina manda una carta como muy cariñosa a Rasputín, agradeciéndole lo que está haciendo y que él es un elemento muy importante dentro de la corona, frases de este tipo. Y eso, cuando se lee en la Duma, lo que se entiende es otra cosa. Y es que la zarina evidentemente está muy contenta, pero por otras razones, no porque haya ayudado a su hijo. Con lo cual, inmediatamente el mito de la supuesta relación sexual entre Rasputín, el zar, la zarina, inmediatamente, claro, posteriormente el zar, empieza a recorrer toda Rusia, y todo ello va haciendo de alguna manera que se vaya socavando todavía más el poder del zar. Por fin están hablando mal de él a través de Rasputín, pero están consiguiendo que su imagen sea agredida de una manera concreta. Todo ello va a hacer que, claro, tanto la aristocracia como la burguesía se vayan cada vez más exaltando a sí mismos para conseguir desplazar a ese zar que no está dispuesto a ceder el poder en ningún momento. Pero en esta época, cuando ya se está creando toda esta situación, está ya la Primera Guerra Mundial. Y la Primera Guerra Mundial tiene la característica de que, bueno, inmediatamente el zar se alía con con los aliados, estamos hablando de Inglaterra, Francia, Bélgica y demás, contra la Alemania que se había iniciado la guerra en contra. Y en un momento determinado, seamos sinceros, es uno de los grandes desastres que tiene Rusia. En los primeros combates se considera que llegan casi a morir 1,5 millones de soldados, porque aquello era un completo caos. Vamos a ver, o sea, en un momento determinado el sistema operativo que tenían a nivel militar los zares recaía sobre todo una serie de generales y gente que la mayoría no es que fueran inútiles, es que encima habían estudiado para serlo, con lo cual los resultados fueron desastrosos completamente. Eso hizo que en un momento determinado el zar quiera coger el mando, como quien dice, para solucionar este problema y de alguna manera hacer que los soldados se sientan como más protegidos por la figura del zar, y él se desplaza directamente a dirigir los combates en primera línea de fuego. ¿Qué ocurre con esto? Que claro, la zarina se queda como la dirigente, la encargada de llevar directamente lo que es el gobierno de la Rusia, con el problema de que en ese momento Rasputín aprovecha, porque claro, seamos sinceros, su capacidad de control, por llamarlo de alguna manera, era sobre la zarina. El zar siempre pasó de él descaradamente. Lo que pasa es que, claro, como en un momento determinado la zarina seguía con esa mentalidad de que le necesitaba porque había sido la única persona que había evitado que su hijo se muriera, seguía con una dependencia tal, de tal manera que no era capaz de negarle nada. Cuando el zar se va a la primera línea, la zarina empieza a aceptar a toda una serie de amigos del círculo de Rasputín en cargos importantes dentro de lo que es directamente el gobierno de la nación. Y llega la historia, sobre todo llega hasta un problema muy concreto, y es el hecho de que en un momento determinado aquí, el primer ministro llamado Alexei Yostov, supuesto personaje de una gran valía que había estado manteniendo el gobierno durante mucho tiempo y sin grandes problemas, sufrió un atentado, no se sabe muy bien por qué, y murió en el mismo, con lo cual fue sustituido por uno de la camarilla de Rasputín, un tal Piotr Arkadievich, como veréis mi ruso es nulo, el cual desde el primer momento demostró que era un absoluto inútil, y lo único que consiguió fue crear un mayor enfrentamiento entre la aristocracia y la burguesía,
en un tiempo en que, claro, el pueblo no es que estuviera mal, es que estaba peor. La existencia de la guerra estaba alterando muchísimo los suministros de comida sobre todo en las ciudades importantes, y todo ello estaba conllevando unas hambrunas francamente importantes, aparte de la imagen de todos los jóvenes que en un momento determinado fueron reclutados a lo largo de los pueblos, que nunca más volvieron por aquella guerra inútil que se estableció en un momento determinado. Luego, así estamos hablando que poco a poco todas estas circunstancias iban de alguna manera creando el ataúd en el cual el zar antes o después sería enterrado, porque su actuación estaba siendo un completo desastre. Lo cierto es que cuando la Primera Guerra Mundial termina y el zar vuelve, de alguna manera intenta organizar un poquito el desastre que había habido, pero le es francamente difícil. ¿Por qué? Porque la revolución ya está empezando. La gente, si pasas al siguiente, bueno, estos serían los soldaditos, los siguientes, está en un nivel tal de hambre y miseria que ya ni la figura paterna del señor zar es suficiente como para justificar cualquier cosa, y entonces las alusiones y los ataques son directamente contra ellos en todos los aspectos. Ataques que sin duda alguna van a recoger y van a aprovechar tanto la aristocracia como la burguesía con el fin de querer que esa Duma existente, que es totalmente decorativa, cada vez vaya adquiriendo más importancia y sea quien realmente lleve el gobierno del país. Pero el zar no está por la labor de soltar esa situación, ¿no? Lo cual llevaría completamente al extremo, al final, de lo que se produciría, ¿no? La revolución rusa, que se lo llevarían por delante. El amigo Rasputín continúa en esa situación, claro, aumentando toda esa. Estamos hablando de una persona con un gran poder, un poder en la sombra relativo, porque todo lo que él hacía era seguirle la corriente a la zarina para que la otra la tuviera muy en consideración, y en un momento determinado, pues bueno, sobre todo el hacer supuestas predicciones. Una de las cosas que caracterizaban a Rasputín era que a la hora de hablar o a la hora de escribir no sabía mantener la estructura esa de sujeto, verbo y predicado, ¿no? Se comía la mitad de las veces las cosas, con lo cual era interesante porque, claro, daban a sus escritos un valor extraño, porque no se entendían bien, y muchas veces se consideraba que eran predicciones, cuando en realidad lo que eran faltas de ortografía. Pero bueno, eso era la segunda parte. Hablamos de la necesidad de venderse. Estamos hablando de una persona que, por encima de todo, lo que hay que entender es que fue un gran vendedor de su imagen, y la más mínima cosa conseguía en un momento determinado aplicársela para enaltecer su propia imagen en un momento determinado. La realidad es que su figura cada vez está siendo más problemática. Estamos hablando de un señor que potencia por encima de todo la figura del zar absolutista. Él está completamente convencido de ello y no hace nada más que posicionarse siempre a favor en un momento determinado de esa figura. Y eso va a crear pues cada vez más situación de incomodidad entre la gente. Y luego, en un momento determinado, cuando se inicia la Primera Guerra Mundial, él inmediatamente se posiciona en contra de ir a la guerra e intenta en un momento determinado convencer al zar de que él no entrara. Lo cierto es que claramente está la idea de que la zarina, todo su afán era que no entraran en guerra, por dos razones. Lo primero, porque ella consideraba que no debía entrar en el país, y lo segundo, porque es que era alemana, con lo cual era un problema concreto con su propia familia. Y lo segundo era el hecho de que el zar pasó de ella completamente y pasó de Rasputín, porque acabaron entrando en la guerra, lo cual demostraba claramente sobre quién tenía ese supuesto poder en un momento determinado. La historia llegaría hasta el extremo de que, claro, la mentalidad de Rasputín en contra de la guerra hizo que muchos le consideraran que en realidad no era nada más que un espía alemán metido dentro de la corona. Pero bueno, entendamos que Rasputín ha servido para muchas cosas a la hora de contar batallas. Vamos, la última que he leído en internet es que se supone que es un reptiliano, que le metieron allí para controlar el mundo. Bueno, pues vamos a ver, ¿entiendes? Yo, o sea,
Entendamos que el gran problema de todas estas historias es que muchas veces la historia es una, el mito es otro, pero la gente no está dispuesta a perder el mito. Y entonces siguen apoyando continuamente el mito, aunque el mito sea en muchos casos bastante ridículo, ¿no? Es un poquito esa frase que se dice muchas veces en periodismo, que se decía, y es que no dejes que la verdad te estropee una buena historia. Pues esa es la realidad que ocurre aquí. No dejéis que la realidad de Rasputín, la verdad de lo que fue, os estropee el mito, ese mito de películas y de situaciones que, seamos sinceros, es el que realmente nos ha llegado a nosotros, mucho más que el elemento histórico, claro. El tema es que en un momento determinado, pues bueno, la figura de Rasputín es cada vez más molesta, y así tenemos que en un momento determinado Alexander Trepov, primer ministro ruso, le llegó a ofrecer 200.000 rublos con tal de que se fuera a su puñetero pueblo, hablando claro y pronto, y se quitara del medio. Pero claro, el irse al pueblo era un poco problemático. Tal como vivía en la capital, pues evidentemente no estaba por la labor. E incluso hubo un primer atentado para matarle, realizado por Alexei Yovstol, que en un momento el ministro del Interior, que quiso bueno, directamente matarle. Hicieron un atentado y demás, pero el atentado no llegó a completarse. Es decir, que estamos hablando ya de una época en la que sin duda alguna Rasputín ya estaba en el punto de mira. La gente se lo quería quitar del medio porque por encima de todo seguía ese problema de que no se sabía qué función tenía. Se le daba demasiada importancia a esa supuesta influencia que tenía sobre el zar y la zarina, muchísimo más de lo que realmente era, porque lo cierto es que la propia historia demuestra que las decisiones del zar muchas veces iban en contra de lo que Rasputín decía, y luego, curiosamente, Rasputín soltaba una de sus predicciones para justificar y establecer aquello que habían decidido que iba a ser un desastre. En algunos casos se cumplieron. Vamos a ver, decir que Rusia sería un desastre si entraba en la guerra, entendamos, no hay que ser ningún genio de la electrónica. O sea, un país que se mete en una guerra se sabe perfectamente que va a ser un completo desastre. Gente muerta, zonas destruidas, la economía tomada por saco, todo eso. Claro, él decía que era su predicción, claro, sin duda alguna fue su predicción de que el día que él muriera, los zares terminarían en su poder sobre Rusia. Tampoco era una predicción, es que estaban todos los días de batallas en la calle. O sea, es que se esperaba que de un día a otro la gente tomara directamente el palacio. Con lo cual, claro, eran predicciones que bueno, que yo también las hago así, claro. O sea, es relativamente. Lo que pasa es que, claro, como ha pasado mucho tiempo, ahora lo vemos de otra manera y no nos damos cuenta del valor social que en aquel momento este personaje tenía y lo que era. Porque, claro, lo que nunca podemos olvidar es que las personas viven en una época y la situación social de esa época. Hablamos de una época en que lo que era todo el esoterismo estaba en un desarrollo importante y estos personajes estaban apareciendo cada 15 días uno para vivir del cuento, porque Rasputín es uno de los muchos que en un momento determinado salen en la antigua Rusia para intentar vivir a costa, pues eso, de los aristócratas y demás, adivinándoles el futuro y actividades de todo tipo semejantes. Con lo cual, no es un personaje de decir, no, es especial, no, era la situación habitual que en ese momento se producía, por eso, porque la corte estaba aburrida, necesitaba cosas, y los grandes bailes y todas estas cosas ya llegaba un momento que los aburrían a todos, con lo cual el encontrar en un momento determinado un personaje más o menos de estos raros, pues era un divertimento que no se podía perder con facilidad. Y la realidad es que, de alguna manera, pues ante esta situación que iba teniendo, pues claro, la intención de quitarle del medio cada vez era mayor. Y lo cierto, pasas la siguiente, es que hubo un nuevo atentado realizado por el príncipe Félix Yusupov. Félix Yusupov era príncipe, era parte de la familia real, pero a la vez era una de las personas más importantes a nivel económico, su familia, dentro de la antigua Rusia. Ellos, en un momento determinado, deciden
que bueno, pues la figura de Rasputín tiene que desaparecer y deciden hacer un atentado. Y en ello se juntarían el líder derechista de la Duma, Vladimir Puriskevich, y la presencia de otros dos duques, que eran Dmitri Paulovich y a Nicolás Mihalovich. Bueno, si tenéis interés de cómo se escriben, en internet están todos, que quede claro. La realidad es que entre los cuatro deciden en un momento determinado quitar a Rasputín del medio y crean un atentado que consistirá en que el príncipe le invita a Rasputín a una supuesta cena cerrada de un pequeño grupo de amigos que va a realizar la gran duquesa Alexandra Drovna, y que sin duda alguna, pues bueno, allí podría relacionarse con lo más granado, como quien dice, de la corte. La realidad es que cuando llega a Palacio Rasputín, lo bajan al sótano, donde habían preparado una habitación especialmente para tenerla allí. ¿Por qué? Para evitar que en un momento que hicieran lo que hicieran allí no fuera conocido, o sea, no se escuchara fuera de lo que era el palacio. En él le sientan y le dicen que espere un poco, que la gran duquesa no ha llegado y que en un momento determinado, cuando llegue, ya le avisan. En realidad la duquesa nunca estuvo, pero los que estaban arriba eran los otros 3 miembros del complot para matar directamente a Rasputín. Para entretenerle, pues lo típico, le sirvieron una serie de pastelitos y vino. Vino y pastelitos preparados con una cierta cantidad de cianuro. La intención era clara, matarle envenenando. Pero claro, estos pobres señores, digo pobres porque evidentemente no se enteraban mucho de la guerra, lo que no sabían es que una de las prácticas que realizaba Rasputín era utilizar pequeñas cantidades de cianuro para conseguir alteraciones cardíacas que le permitieran sus estados alterados de conciencia, con lo cual tenía una capacidad de aceptar el cianuro en dosis relativamente importantes, porque claro, cuando tú utilizas cualquier elemento de estos o incluso una droga, con el tiempo cada vez necesitas más cantidad para los mismos resultados. Y eso ya hacía directamente que, claro, que Rasputín tomara de vez en cuando cantidades bastante importantes de cianuro para conseguir sus estados místicos, en los que luego decía que tenía sus visiones, ¿no? Lo cierto es que, claro, pues bueno, Rasputín bebe, come, de todo y demás, y allí como se le tocan las narices directamente, no hay manera, no consigue, y en un momento determinado ya el príncipe histérico sale de allí, se dirige al resto de los miembros del complot y les dice que no sabe qué pasa, pero que el tío que no muere, y que no muere. Entonces, claro, todos se empiezan a poner nerviosos y el príncipe lo que hace directamente es le quita una de las pistolas a ver si soy capaz otra vez de decirlo, a Puriskevich, y baja directamente al sótano con la pistola y según entra le pega un disparo directamente en medio del corazón. Claro, Rasputín cae, el príncipe sube arriba, les dice que bueno, que ya ha acabado todo, que le ha pegado un tiro, que se acabó, pero cuando vuelve otra vez a bajar para ver qué hacen con el cadáver, Rasputín le salta al cuello y directamente pues bueno, le pega 2 bofetadas y sale corriendo del palacio, hasta el extremo de eso, de tal manera que el Puriskevich sale detrás de él y con la otra pistola que tenía le dispara, vacía completamente el cargador, alcanzándole en teoría 2 veces, una en la espalda y otra en la cabeza, que sería la causa de que ya cayó al suelo, y en un momento determinado pues bueno, sería la causa que decían que había sido la muerte. Para completarlo, le ponen una serie de cadenas y lo tiran al río Dravna, de tal manera que, bueno, un río que estaba medio congelado, cae directamente, se hunde y pierden completamente la imagen de Rasputín. Pasado un tiempo, el cadáver aparece en una de las orillas del río, y se pasa a la siguiente, y en ella se encuentran que, curiosamente,
las manos de Rasputín estaban como engarzadas hacia arriba, es decir, había intentado salir, luego había sobrevivido a los 3 disparos. Lo cual, claro, ha creado todo el mito existente de que, bueno, de que no había manera de matarle. Pues bueno, estamos hablando de una persona de tamaño relativamente grande y claro, en un momento determinado, pues conseguir acabar con él costaba, no era algo fácil de hacer. El disparo en el corazón nunca fue en el corazón, por cierto, y los otros 2 disparos, pues supuestamente aparecieron, uno en la espalda y el otro directamente en la parte anterior de la frente, lo cual no tenía sentido, porque claro, si esta persona había disparado según el otro intentaba huir, ¿cómo tenía un disparo en la frente? Pero bueno, eso pasó en un momento determinado durante muchos años, y la cuestión está en que últimamente ha habido un intento de recuperar o de reconocer qué es lo que pasó en aquella famosa noche. Lo cierto es que los estudios realizados, bueno, hay un documental de National Geographic en internet contando todo la persecución que se hace de la historia, utilizando sobre todo, pues bueno, textos de la época que estaban en lo que eran los archivos de los zares y demás, y sobre todo por el hecho de que se recuperan todas las fotos que se hicieron del cadáver en un momento determinado cuando fue recuperado del agua. Al analizarlo, lo que se encuentra es esa característica de que hay 2 disparos de un tipo de pistola, la típica que utilizaban una Browning que utilizaban normalmente el ejército ruso, y luego hay un tercer disparo, que es ese de la frente, que no se asocia excesivamente, no se sabe muy bien por qué, que tiene la característica de ser de un tipo de revólver que utilizaba directamente lo que era el servicio secreto inglés. Cuando se ha ido recuperando más datos, en realidad todo aquel montaje para matar a Rasputín, que se nos vendió en su momento porque bueno, el príncipe decían que era bisexual, había intentado tener, bueno, sus amoríos con Rasputín y Rasputín le había rechazado. En realidad eso no tuvo nunca base, sino que en realidad la razón fue otra. Estamos hablando de que en un momento determinado, si pasas, bueno, ahí veis el disparo en medio de la cabeza. Además, el disparo de la frente tenía la característica de que alrededor estaba oscurecido por la pólvora, es decir, que estamos hablando de un disparo a muy corta distancia, estamos hablando de un tiro de gracia para matarle directamente. Lo que pasa es que, bueno, pues parece ser que el caballero este tenía la cabeza muy dura y la bala no llegó a entrar totalmente. Pero bueno, pero la realidad es que era eso, o sea, existían 3 tiradores y existían, un poco a lo Kennedy, había otro tirador que curiosamente también se llamaba Oswald, y el cual era directamente se ha delocalizado, que era miembro del MI6, del servicio secreto inglés, y que sería de alguna manera el que le daría el supuesto tiro de gracia a Rasputín para quitarle del medio. ¿Por qué Inglaterra hace esto? Pues por una razón muy sencilla, estamos hablando de la Primera Guerra Mundial. En la Primera Guerra Mundial lo que estaba claro era que si Rusia se retiraba, Alemania se hacía con el poder. Era algo que se tenía claramente establecido, entonces no se podía permitir que el zar en ningún momento determinado diera marcha atrás. Y claro, Rasputín estaba todo el día diciendo eso, que eso iba a ser directamente la destrucción de Rusia, que había que salir de la guerra y esa situación. Claro, muchos aristócratas y burgueses de la época, al revés, lo que querían era que se mantuviera la guerra, porque era una fuente de ingresos tremenda que tenían, y claro, no estaban por la labor de ceder todos esos beneficios, y menos por una especie de monje colgado de medio de Siberia que venía aquí a decirles lo que tenían que hacer. La realidad es que fue eso, fue un atentado directamente del servicio secreto inglés quien acabaría con Rasputín. El cadáver
Se recupera, como os digo, del río y en un momento determinado se le entierra al lado del palacio Tsarskoye, y se le entierra en enero de 1919. Allí se mantiene hasta que, bueno, pasa toda la historia de la Revolución Rusa, que es desenterrado. ¿Pasas al siguiente? Si puedes. Sí. Bueno, este es el tal Oswald, que exactamente se llamaba Oswald Reiner. Y se desentierra el cadáver de Rasputín, y en un momento determinado lo que se hace es, le queman y esparcen las cenizas para que no quede nada de él que pueda en un momento determinado ser reconocido o sufrir algún tipo de adoración en un momento determinado. El nuevo gobierno no podía permitir la existencia de supuestos santones, y menos relacionados con la figura del zar, que pudieran crear situaciones un poco complicadas a la hora de la respuesta del pueblo. El señor es directamente quemado, se esparcen sus cenizas, y dice la leyenda que antes de quemarle le castraron, como un símbolo de alguna manera de destruir su imagen por encima de todo. No hay datos reales, no hay datos que estén recogidos en ningún sitio de esa supuesta situación, y lo cierto es que, bueno, pues cuando se crea el mito, y se crea el mito hasta el extremo de la supuesta historia de que el aparato del señor Rasputín medía 45 centímetros, y que cuando le metieron en formol y demás se quedó reducido a 30 centímetros. La realidad es que hay 3 penes de Rasputín, lo cual ya empezamos a tener un pequeño problema. Uno está en Estados Unidos, que se ha demostrado directamente que es un pepino de mar, o sea, no es ni siquiera eso. El segundo se demostró que estaba por la zona de Alemania, se demostró que en realidad era de un burro. Y el tercero, que es el que queda y que se exhibe directamente en el museo erótico que hay en Rusia, directamente nunca han querido analizarle. Está ahí colocado y guardado, porque bueno, claro, a saber qué te puedes encontrar, y acabas con un elemento directamente de ingresos. Bueno, las colas de gente a ver el aparato de Rasputín metido en su frasquito de formol, pues resultaba francamente interesante a nivel económico. Como veréis, es lo que os digo, muchas veces el mito supera completamente a la persona, la realidad de la persona. El tiempo ha hecho que Rasputín se convierta completamente en un símbolo en muchos aspectos. La cultura pop, por decirlo de alguna manera, de años 50 y 60, va a establecer claramente que encuentren en él una imagen de exaltar, en plan, pues eso, como supuesto revolucionario ante lo que eran los estamentos sociales de la época, esa figura un poco de bebedor, de sus capacidades sexuales exageradas, todo eso y demás, daba un componente muy diferente a lo que aquella época ocurría, y que se consideraba como que si fuera de alguna manera un adelantado a su época, con ideas mucho más liberales de las que tendrían en aquella época. Bueno, ideas liberales que significaban directamente el maltrato a las mujeres, la utilización de las mujeres en función de lo que les venía en gana, las borracheras continuas, la utilización de prostitutas una y mil veces siempre en función de lo que quería. O sea, estamos hablando de un personaje que, como adelantado a su época, pues precisamente no era lo más indicado, pero el mito es importante, no le podemos terminar del todo. Y la segunda parte es, claro, toda esa situación de su supuesta influencia sobre el zar, que llevaría a la caída directamente de la corona y de lo que sería la antigua Rusia. Entendamos que no fue Rasputín, fue el propio zar que se empeñó. Estamos hablando ya de una época en que todas las coronas tenían un parlamento, solo había 2 coronas que no le tenían, la española y la rusa, y evidentemente en los dos sabemos muy bien cómo acabaron las cosas.
en España con una república, una primera república y con la segunda república y toda esa historia, y en Rusia directamente con un levantamiento popular que acabó directamente con toda la familia Romanov. Sin duda alguna seguiremos oyendo todo tipo de mitos porque, que quede claro, es lo que os digo, no dejéis que la verdad os estropee una buena historia. Y Rasputín siempre será una buena historia. Nada más. Bueno, creo que... Sí. Ahora, creo que tenemos tiempo para algunas preguntillas, si ¿Sí? las hay. Todos a la vez, ¿no? Como sobre aquí. ¿Tenéis preguntas, dudas? No sé si es que os he roto tanto el esquema. Espera. No, yo quiero saber cuál es la maldición de Rasputín, realmente. La maldición de Rasputín, claro, lo que se dice directamente de la maldición de Rasputín fue eso, el hecho de que, claro, estás hablando de alguien que entre otros apelativos se le pone como, directamente era el MI6, o sea, el Servicio Secreto Británico le definía como el monje oscuro. Y claro, siempre que hablaban de el monje oscuro o de la oscuridad, se estaban refiriendo a él. Estás hablando de eso, de los segundos se le colocó el apelativo de satanista, un señor que no sabía ni quién era Satanás, porque realmente él no era monje. Lo que él movía era sobre todo sus creencias a nivel de paganas de la región donde él había nacido. O sea, que era el hecho de eso, de que, claro, como era el elemento negativo que venía muy bien para meterse con el poder, pues le fueron colocando todos los apelativos que les vino bien en su momento. Claro, y la maldición de Rasputín fue el hecho de eso, que a nivel general se vende de que él fue el causante de la caída de la corona, cuando en realidad no tuvo nada que ver. O sea, bueno, tuvo que ver porque, bueno, de alguna manera el peloteo continuo al zar hizo que el zar no estuviera muy por la labor de ceder el poder, pero claro, eso es otra historia. Eso no tiene nada que ver de una maldición o algo por el estilo. Eso es, me temo que en casos políticos es demasiado habitual, ¿no? El que tiene el poder, en 4 días tiene una corte de personajes aplaudiendo lo que decide, es inmediato, el poder es el poder. Con lo cual, es la situación de lo que vamos a tener en esta historia. Pero vamos, maldición, ninguna. Lo que pasa es que, claro, la historia ha hecho que parezca que él fue la causa de esa caída de la corona. Sí, espérate. Yo quería saber, no se me ha parecido, me dice que se casó y tuvo 3 hijos, ¿no? Sí. ¿Qué pasó al final? Los dos varones murieron y la hija es la única que sobrevivió, María. ¿Y la mujer? Bueno, la mujer duró un tiempo y se murió, claro. No, pero vamos, de alguna manera, la que sí crearía luego también mucha fama o mucha leyenda de su propio padre fue María, que se dedicó a escribir supuestas historias de cuando su padre era pequeño, que le habían contado y demás. Entonces, muchas de las historias, de las visiones que él había tenido y todo esto, nos han llegado a través de los escritos de la hija. Pero vamos, que ya te digo que de alguna manera, pues, era el hecho de eso, de uno más en la colección. Es la maravillosa historia de Rasputín, que desde pequeñito nos contaban nuestros abuelos y todas estas cuestiones. Pero hay un elemento que es determinante, creo que en esto, que es el tema de la hemofilia por parte de las familias reales europeas, que no se pudo solucionar hasta 1954, cuando se descubre el factor 8. Y bueno, realmente no se soluciona hasta que los reyes no empiezan a casarse entre ellos. Porque claro, el problema está que, claro, esa costumbre que tenían de, para no perder el poder, estarse casando entre miembros de la misma corona, o sea, es que eran familiares, con lo cual todo este tipo de enfermedades recesivas no había manera de quitarlas. Hasta que no empiezan a buscar personas fuera de la corona con las que casarse, este problema no se solucionó.
Claro, pero tú fíjate, el milagro de Rasputín realmente cuando realiza las curas milagrosas es que en un momento en que la hemofilia era un verdadero problema, él de alguna manera descubre que el polvo de arsénico le sirve perfectamente para contener una hemorragia que teóricamente, quemando directamente la vena y tal. Pero la pregunta que yo te hago es la siguiente: ¿y se pudo salvar de todo este cisco la famosa duquesa Anastasia? Mira, en eso te voy a decir, hay un estudio que hizo ¿cómo se llama? ¿Roberto Comá? ¿Era? No. Robert Lomas. No, el que está aquí en la Universidad Complutense, que tenía el museo, que era forense. Roberto Comá. Roberto hizo un estudio, te estoy hablando de memoria, creo que fue hace aproximadamente unos 10 años, en el que tomó una foto donde se veían a todos los miembros, es una foto que se les ve a todos pelados y solamente se ve las cabezas, y los elementos, las fotos existentes de los cráneos cuando desenterraron a los Romanov. Los Romanov los matan, los entierran en medio del campo y con el paso del tiempo los recuperan de alguna manera, pues bueno, ya cuando lo del poder establecido de la revolución ha perdido completamente parte de la importancia, ¿no? Y hace la comparación de las cabezas con los cráneos existentes y coincidían todos. O sea, Anastasia murió allí. La verdad es que, bueno, entendamos que es otro mito, porque Anastasia, una supuesta secretaria, me parece que era polaca, en un momento determinado empieza a vender que ella es la antigua Anastasia, y en un momento determinado, pues claro, entra a las cortes europeas, se le acepta y luego va a Estados Unidos y claro, es la aceptación de la supuesta imagen de esta persona, pero esta persona está perfectamente localizada, su origen, que yo os digo, es que era una secretaria de uno de los embajadores, por ejemplo, de llamar en un momento determinado, de la zona de la antigua Polonia. Lo que pasa es que, bueno, es otra historia que, por favor, no nos la perdamos, ¿no? Hombre, claro, es el problema. El problema es que es eso, que luego al final, pues claro, te van saliendo. Mira, la época directamente de la Revolución Rusa tiene una característica muy buena, y es que, claro, todo Dios sale de ahí, todo el que era o aristócrata o demás, todos salen por pies. Con lo cual hay mucho oportunista que se meten directamente y van contando sus propias historias de que son condes, de que son eso, y entonces tenemos una colección de personajes que en un momento determinado se van vendiendo como condes y demás rusos, cuando en realidad era gente del pueblo, que tenían a lo mejor un poquito más de conocimiento que el resto, pero poco más. Sí que quedó un Romanov, era su primo el inglés, que era también Romanov. No. ¿Ves? Esa es otra cosa. Mucho, por cierto, ¿Ves? Esa es otra de las cosas, por ejemplo, curiosas, ¿no? ¿Por qué? Porque si el rey, o sea, el rey inglés en un momento determinado era de la familia de los zares, no les facilitó que se fuera directamente a Inglaterra. Lo intentaron. El mismo Alfonso XIII, Sí, lo intentó. su madre alemana, lo intentó de todas las maneras posibles. O sea, bueno, los ingleses, te digo directamente que no se desentendieron en cuanto pudieron. Y Alfonso XIII, directamente, lo que hizo fue decir eso de sí, yo quiero que se vengan aquí y demás, pero nunca llegó a ponerse de alguna manera de acuerdo con el movimiento ruso que había en ese momento para llegar a un acuerdo de ello. Y lo cierto es que al final estaban tanto tocando las narices, porque el tema es que todos hablaban de que querían, pero nadie se ponía de acuerdo con ellos. Y ya les tocaron tanto las narices que dijeron, pues acabó. Y se acabó, claro. Les dieron pasaporte. Bueno, Alfonso XIII sí envió a alguien allí a Rusia. Sí, lo intentaron. Sí, pero la historia no llegó a nada. O sea, estamos hablando... El problema... Hay una carta de Alfonso XIII. Sí, pidiendo en un momento determinado. Muerto la familia real. O sea, Primero, 2 meses después de muerto. sí, es que él no lo sabía. En el que Alfonso XIII pide que por favor le deje
Yo ya te digo que en un momento determinado las negociaciones De hecho, eso no es fueron... Alfonso XIII, la nominación al Premio Nobel de la Paz. La negociación no fue muy bien llevada. Eso es otra harina de... Eso es otro tema, ¿no? Pero bueno, La negociación fue fácil, o sea, el emisario de Alfonso XIII lo cogieron, lo metieron en un sitio no, y se acabó. dijeron, aquí no se negocia, y ya cuando están muertos empezamos a hablar. Bueno, Manuel, yo ante todo darte la enhorabuena por la conferencia y luego a mí me ha quedado realmente la decepción del mito de Rasputin, me ha quedado la decepción de los zares, es decir, como un hombre que aparte, bueno, pues aparentemente por lo que nos has descrito tiene una educación, digamos, tiene más poder de intuición, una gran inteligencia emocional, pero huele mal, habla fatal, no tiene una gran cultura y llega casi a dirigir un país que es probablemente, Dios mío, estamos hablando de uno de los grandes países del mundo y llega casi a organizar un problema mundial. Entonces, conociendo además que los zares tienen una educación tan exquisita, tanto la zarina como el zar, se me crean más interrogantes. ¿Tú sabes lo que es el síndrome de Estocolmo? Sí, pero... Mira, de alguna manera, la figura de la zarina... ¿Crees que eran bueno, en Por las el cartas, claro. en las cartas que has descrito, que lo utilizan en la rumba, a mí me parecen muy tiernas. Por ejemplo, Claro. yo cuando las he leído me parece que la zarina le está contando a un amigo sin ningún Claro, tipo de pero- connotación sexual. Claro, pero ese es el sus problema. sentir, Ese es, sus dudas. ese es el problema. ¿Por qué la zarina se dirige como un amigo a este individuo que no sabe ni quién es? Me parece un indeseable. Claro, es que ese Por es lo el que nos has tema. contado. Claro, es que ese es el problema. Que tienes por encima de todo... Ahí digo, o sea, como un ser tan perturbador ha podido llegar a tener tanta influencia. Ahora sí que se me genera interiormente el mito de Rasputín, de decir, algo tiene que haber, que algo tenía que tener, ¿no? Pues mira, estamos hablando de... Son personas que en un momento determinado consiguen llamar la atención, convertirse en el centro y muchas veces no se entiende. Vamos a ver, tú piénsate que la zarina tenía, o sea, tanto el zar como la zarina tenían encima una verdadera espada de Damocles, que era el hecho de que el heredero se iba cualquier día. Con lo cual, eso era un problema demencial, hasta el extremo de que, claro, no se sabía, no lo habían dicho en ningún sitio. Con lo cual la situación era, si este hombre conseguía solucionar, había creado una dependencia hacia él de tal manera que en un momento determinado no había manera de que nadie se opusiera a él, porque como encima no sabían cuál era el verdadero valor que él tenía en la historia, porque si desde un momento determinado se hubiera sabido que el heredero tenía hemofilia y que éste le había curado, pues bueno, pues tendría un sentido en la corte. Fíjate qué grande es, como curandero, ha saldado al príncipe, todo el rollo que quieras. Pero como no se sabía, pues claro, no se sabía cómo valorar su presencia en ningún momento. Entonces todo lo que se creaba era una situación inconexa, sin sentido, y en todo ese tiempo tenías encima el problema de que él, claro, era el personaje favorito de la corte. Claro, es que ahí es lo que has dicho, es el personaje, yo puedo engañar a la zarina, puedo engañar al zar, que ellos saben, los dos únicos saben que su hijo se va a morir, pero es que este hombre, con lo burdo que es y con la imagen que nos ha creado, ha engañado a toda la corte. Pues a lo mejor el tema es ese, que era tan diferente que resultaba atractivo para una serie de señoras más aburridas de sus maridos que de otra cosa. Bueno, esto Manolo lo sabe muy bien, lo que pasa es que no lo ha puesto porque seguramente, pues se lo ha olvidado, no lo ha puesto en los apuntes, pero es que hay una razón. Rasputín tenía ciertas dotes hipnóticas. Relativamente. Bien, pero es verdad que esa Vamos a ver. fascinación la recibe por la influencia de un personaje que había de la época y tal, que había puesto en la literatura Guy de Maupassant, que era el personaje de Svengali. Svengali, que es el hipnotizador de alguna manera, o sea, que fascina, pero no porque tenga ningún mérito, sino porque es que te mira y te mira. Es lo que os decía,
que la importancia de... Claro, ante toda la corte, todos se quedaban alucinados ante un señor que les miraba directamente a la cara. Es que no podían hacerlo. Con lo cual, claro, este señor llamaba la atención. Este señor que era capaz de tratar al zar y a la zarina como el padrecito, claro, todas esas situaciones creaban una situación dentro de la corte que nadie sabía qué fundamento tenía este tío. Con lo cual, que te creaba esa situación de que a la larga se le daba más importancia de la que realmente tenía. Porque él no, o sea, él se dedicaba únicamente, de alguna manera, a seguirles la corriente, a lo cual a los otros, claro, les venía muy bien. Pero toda esa historia, claro, hay que tener en cuenta esas dotes hipnóticas. Bueno, estamos hablando de una panda de señoras aburridas y demás que se iban directamente a hacerse sus orgías con él. Pues hombre, vamos a ver, o sea, es una época que mejor no empezar a buscar las historias, pero recordemos que cuando los ingleses llegan a África, lo primero que hacen es meter chimpancés en las casas de prostitución porque les ponía hacerlo con los chimpancés. O sea, que estamos hablando de unas épocas que bueno, es que sinceramente es alucinante. Una última comentario. En España tenemos un ejemplo parecido. Y es curioso. En España hubo la Trinidad. ¿Hubo? Sí, la Trinidad. Ah. Es lo que se llama Godoy, Bueno. el padre de Fernando VII y la madre. Sí, sí. Nunca se demostró que la madre, ni el padre que era un poco lo paquinario. Bueno, te recuerda aquella frase, me parece que era de él, que decía que el día, en la noche de bodas llevaba más puntillas que su mujer, ¿no? No, esa fue la otra, no, perdón, esa fue Isabel II. No. Pero, te voy a poner un ejemplo. Ese fue el de Isabel II, perdón, me he confundido. Cuando ellos hablaban como que eran la Trinidad, luego se ha intentado insultar a la reina, que se acostaba con Godoy y demás, y se sabe fehacientemente que nunca se acostó con él. Es que hablaba en una simbología de la época, la que decir cariño mío, amor mío y no sé cuántas cosas, no era que te estuvieras acostado con tu primer ministro. Segundo. La familiaridad se entendía muy mal. Bien, segundo. Recordar que cuando Napoleón Bonaparte, que era el único que respetaba en toda Europa a Godoy, y lo ve en Bayona, dice, joder, es que es un león enjaulado, pero ¿qué le estáis haciendo a este hombre? Ahora bien, a lo que yo voy es que lo que ocurre, desde mi punto de vista, es una opinión personal y subjetiva, claro, es que lo que Rasputín hace no es ni más ni menos que, ahora lo vemos, es que es 1914, ni tal, es replicar lo mismo que ocurrió en España. En cierto modo, sí. Pero Rasputín, ¿qué era? Un jeta. ¿Un jeta? ¿Que se acostará con la reina o la zarina? No lo sé. No, seguramente que no. Era un pusilánime. Coño, pues como era el padre de Fernando VII. Claro. Pero de ahí. Realmente se considera, bueno, con lo de hecho, es que a este señor se la empiezan a preparar en el mito 1 de partido que entra en la corte. Empezando por la que es, no me acuerdo el nombre, es duquesa, pero que era la dama de compañía de la zarina, que dice que este te la va a jugar. De hecho es que la zarina la termina expulsando de la corte. Por decir, coño, que esto es un cabrón. Pues es que esa es la realidad. O sea, es que estás hablando de eso, de que fue un personaje que supo directamente manipular muy bien a los que tenía alrededor y aprovecharse directamente de las circunstancias. Claro, entender que como encima estaba protegido por la zarina, porque es que estaba protegido, pues claro, él se permitía el lujo de hacer cualquier cosa y nadie iba a ir a decirle, oye, es que te estás pasando por aquí. A ver quién. Ah, claro, es que ese es el tema, hasta que llegó en un momento determinado, pues bueno, que ya... Hasta aquí hemos llegado. Pero es lo que te digo, o sea, que es que estamos hablando de esa situación. Pero también te digo una cosa, has acertado en una cosa muy bien. El tío era un grandísimo estratega, pero porque veía obviedades que nos van a de leches los alemanes, cosa que ocurre. Claro, no, eso está claro. El frente oriental se derrumba el frente oriental, dice, bueno, eso lo dije, que no os metáis. Eso, y yo creo que
no sé si habrá más preguntas o habrá más preguntas, pero yo creo que se está bien reflejado en dos películas, como tú sabes bien, que es El principio del Doctor Zhivago, donde aparece un ligero guiño a todo esto a través de un general que se llama Sternikov, y luego, evidentemente, en rojos, que aunque está dedicada a la figura de John Rex, pero sí habla de toda aquella época de alguna manera, y hace guiños también, de alguna manera, a qué es lo que pudo suceder. Bueno, no sé si hay más preguntas, la verdad es que no le hemos dejado. Pero como ahora yo cerraría aquí la charla, no se me hace esto. Bueno, un aplauso para Manuel. Muchas gracias.